Hola, muy buenas tardes. Soy Eunice Ramírez. Bienvenidos a Aves, Alternativa y Voz El Salvador. Iniciamos un nuevo mes y como cada sábado estoy en compañía de Ana Beltrán. Hola Ana, ¿cómo has estado? Hola Eu, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues fíjate que yo he estado muy bien, pero este día quiero aprovechar para felicitar a una persona muy especial para mí. Y es que ahora está cumpliendo años la persona que me dio la vida. Esa gran mujer, esa gran guerrera. Mami, feliz cumpleaños, te amo mucho. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Felicidades a tu mami, Ana. Gracias. Iniciamos. Transmitiendo desde algún lugar del centro histórico de San Salvador. Este es tu programa Aves, Alternativa y Voz El Salvador, conducido por Ana Beltrán y Eunice Ramírez. Comenzamos. Fíjate, Eunice, que el tema de esta semana es un tema sobre el trabajo. Bueno, el mes que acaba de pasar es el mes de las madres, del trabajo, pero démosle un poco de énfasis a eso, y es sobre aquel trabajo que no tiene las remuneraciones que tienen aquellos empleados que están bajo el régimen de un contrato. O sea, las prestaciones de ley como el seguro, la FP, las vacaciones anuales, entre muchos otros beneficios que estas empresas dan. Entonces, en ese punto es que vamos a tratar el tema de esta semana, ¿verdad? Y es que estamos hablando acerca del trabajo informal, esos riesgos y esos desafíos, ¿verdad? Que con la esperanza de que en algún momento se logren superar. Y fíjate que según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el empleo informal se refiere a las personas que ante la ley o en la práctica no están protegidos en la legislación laboral. Por decirte un ejemplo, la señora que vende frutas, la señora que pone en un comedor o aquellos puestos en el mercado donde no están bajo un contrato y donde no tienen esas prestaciones que ya mencionábamos, aguinaldo, indemnización, nada de eso, ¿verdad? Pero igual, ese tipo de labores, ese tipo de oficios, trabajo, lo respaldan también. Quieras o no, tiene que haber algo que le garantice a ellos. Sí, es cierto, Eunice. Fíjate que prácticamente estos negocios son conocidos porque no están registrados en el Ministerio de Hacienda. O sea, cada negocio, vos tenés un emprendimiento, tenés que irlo a registrar al Ministerio de Hacienda. Y estos tienen esa particularidad que no se encuentra en el registro, pero muchos de ellos sí se encuentran en los permisos que se tienen que sacar en las alcaldías. Aquellas tiendas, aquellos expendios, aquellos, a veces hasta pupuserías. Esos negocios pequeños que tienen que pagar ciertos permisos en las alcaldías, pero no tienen esos permisos, por decir así, del Ministerio de Hacienda, no declaran renta. Entonces, prácticamente esos negocios son de los que estamos hablando. Y bueno, ya hablando de eso, algo que podemos hablar es sobre cuántos negocios se han multiplicado después de la pandemia. O sea, imagínate que durante el confinamiento muchas empresas tuvieron que despedir a sus empleados. Y mira, tenían que optar por una opción o por otra, o quedarte con las manos cruzadas y esperar que te llegue algo, como dicen, o rebuscarte. Entonces muchas de estas personas comenzaron a rebuscarse, a crear ventas, que voy a vender tortillas, las ventas en línea. Y bueno, o sea, esas son las nuevas formas que se han generado a raíz de este confinamiento, de esa etapa que hemos pasado mundial. Entonces, prácticamente lo que te comento, nuevas empresas que no están registradas, pero que sí tienen personal trabajando. Es que mira, en ese caso, dentro de lo que era la pandemia, los altos índices de despido, la gente lo que hizo fue buscar una forma de reinventarse y
si nos fijamos bien, en tiempos de pandemia es cuando se empezaron a disparar aquellas de las ventas en línea, aquello de poner un emprendimiento, ya sea micro, pequeña o mediano negocio, que lo que hacían, o sea, lo que hacen es ayudan a lo que es la economía del país, pero fíjate que según el informe del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible indica que 7 de cada 10 empleados de cada 10 empleos fueron creados post pandemia. Eso significa que el COVID vino a agudizar un poco más ese sector informal. Y recordemos también que esa gran cantidad de negocios que se crearon lastimosamente son fuentes de trabajo que no cuentan con las garantías mínimas para proteger al trabajador. Y es aquí donde queremos ver la importancia de aquel empleado que esté dentro del sector que se le conoce como informal, pero también hay leyes que lo protegen. Y en realidad sí tienen leyes, o sea, en nuestro país existe el Código de Trabajo y este código da la pauta para que las empresas, los empresarios, aquella persona que tenga un empleado o más en su negocio, sepa sobre estas leyes y cómo se aplican. Mira, la verdad que hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, vos vas a un trabajo y durante 3 días seguidos vas y estás contratado y haces tu función como se te pide, como se te ha ordenado, como se te ha dicho, vos tenés todo el derecho de ser contratado, valga la redundancia, con un contrato de trabajo. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay trabajos, pero no te garantiza que ese trabajo lo vas a tener, no te garantiza aquel cuidado que van a tener por ese trabajador. Simplemente te dice, sí, venga, trabaje de tales horas a tales horas. Y ahí donde se pierde aquella formalidad de patrón-empleado. Entonces sí es bastante difícil esa situación para muchas personas porque no cuentan con prestaciones y mucho menos con un trabajo que le garantice, un contrato que le garantice su trabajo. Lo difícil en este caso sería el desconocimiento, que creemos que porque es el sector informal está desprotegido, pero no, la verdad que hay ciertas leyes también que los respaldan porque quieras o no forman parte de la economía, aunque no esté el negocio inscrito en el ministerio. Y es más, ahora ya puede venir una persona sin necesidad de que su negocio esté inscrito en el Ministerio de Hacienda, puede ir al seguro y puede inscribir a su personal. O vos misma, vos podés sacar cierta cantidad y usted dice, no recuerdo bien cuánto es la cantidad. Si alguien sabe, lo puede inscribir en los comentarios. Pero vas y pagas por el servicio del seguro. Vos podés ir y te puedes asegurar. Entonces, también lo pueden ser pequeñas empresas, pequeños negocios. Bueno, hablábamos de los negocios, ¿verdad? Que no estén inscritos. Y si hablamos de eso, ¿qué pasa con aquel negocio donde los colaboradores no son precisamente contratados, sino que son los mismos miembros del círculo familiar? Mira, eso se da bien seguido, que la abuelita va a poner su negocio de pupusas y los demás hijos, nietos, sobrinos y toda la familia le ayuda y sale en el negocio. Fíjate que aquí se tiene que ver una cosa, y es que si tienen horario de entrada y horario de salida y las personas que están ayudando, por decir así, tienen como que la prioridad es el trabajo, que la prioridad no, o sea, que esté limpia la mesa, que esté limpia, digamos con una pupusería, que esté limpia la mesa, que de colocar el curtido, de atender a los clientes, o sea, está haciendo la función de un mesero. Y claro, se considera como un trabajador más, no importa que sea familia o no, ¿verdad? El detalle es que estas cosas no las conocen las demás personas.
La cuestión es de que sí se les considera como empleados porque están cumpliendo una función. Que claro, esa función puede ser un trabajo de 8 horas, de 6 horas, pero se considera tal cual. Entonces, lo podemos ver de esa manera. Se le tiene que estar pagando un sueldo, se les tiene que dar sus vacaciones, se les debe de dar su aguinaldo. Y aunque alguien diga, sí, pero no tengo contrato, es mi familia, pero o sea, las leyes son las que los protegen a ellos. Entonces, prácticamente eso es lo que se tiene que hacer. Cualquier persona se puede acercar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y exponer su caso, porque estás cumpliendo una función dentro de ese negocio, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de negocios son colaboradores con los mismos familiares, entonces quizás vamos a pensar que, o sea, ni modo, vivo aquí, como de aquí, por lo tanto ya esa es mi paga, pero no, en realidad se necesita de que sea remunerado el trabajo que se está realizando. Entonces, por ser familia también tienen derecho, como lo mencionabas, eso es bastante bueno. Ahora bien, con lo que son los tipos de trabajo de subcontratados o temporales, me imagino yo que también lo que es la subcontratación, y que eso es el acuerdo entre dos empleadores con el fin de dar un servicio a alguien más. Debe de dar sus propias herramientas para que puedan ejercer la labor. Y si nos hemos fijado, hay muchos casos acá en el país, como son cuadrillas de fovial o las empresas para construir X edificio acá en el país, que lo hemos visto bastante últimamente. Entonces, esas subcontrataciones entran también en este tipo de derechos. Sí, tiene que tener sus derechos. Fíjate de que hay un fenómeno que se da, que vos crees que solo porque te dice, mira, vení, un ejemplo, mira, vení a ayudarme a vender pólvora para diciembre, te voy a dar tanto. Claro, es un trabajo temporal, pero tienen que velar con tus derechos, se tienen que dar un sueldo fijo, pues. Te tienen que dar, si vos necesitas que un día de descanso, te lo tienen que dar. Tal vez no es como otras empresas o cavar solo para la temporada, que a veces contratan un montón de gente, pero se tiene que respetar eso. Por otro lado, fíjate que hay algo que se da y lo podemos ver adentro de los centros comerciales, que es el trabajo de publicidad, que a veces llaman a chicas edecán y que están patrocinando. Y la gente, porque a veces las chicas se ven bien bonitas, bien presentables. La cuestión es de que comienzan a verlas mal, comienzan a tratarlas mal, son acosadas, son abusadas, tal vez no directamente sexualmente, pero ahora con las nuevas leyes sí se le puede llamar abuso. O acoso, ajá. La cuestión es de que ellas están cumpliendo una función, son subcontratadas por otra empresa y su función es darle publicidad al lugar que se le ha pedido. Entonces, no es cuestión de que ellas quieran hacer eso o verse así, sino que es la empresa la que les dice vas a hacer eso, esto y eso. Mira, y en el caso de la gente que entrega volantes, también son subcontratadas, y hablando de eso, te voy a dar mi experiencia. Yo trabajo por temporada con el volanteo. A mí me contrata una empresa publicitaria, que esta empresa es contratada por una empresa de ropas muy conocida en El Salvador, y a mí me dice, va a ir a tal lugar, va a ir a dejar estas 500 hojas por día o 1000 hojas, dependiendo lo que la empresa le... Sí, todo depende de eso. Y le voy a dar tanto. Sinceramente cumplen con lo que dice el Ministerio de Trabajo, que el mínimo son 12 horas. Perdón, son $12 al día. Tu jornada más larga, dije yo, para el volanteo. Ay, uno se confunde con tantas cosas. La cuestión es de que
igual me dan mi hora de almuerzo, pero se da algo que me gustaría decirlo, y es que hay mucha falta de respeto y de concientización sobre ese trabajo. Mira, somos humillados, somos maltratados, la gente pasa como que si fuera animalito y así como que buenas y así, y la gente como que si fuera, ajá, mira, me he encontrado a personas que han sido reconocidas en el país, pero porque han hecho memes o han sido memes. No puedo mencionar quiénes, pero todavía se atrevieron a verme de pies a cabeza y decirme: usted no me toque. Y esa no es la forma ni correcta de tratar a un trabajador, ni la forma correcta de expresarse de una persona que está haciendo una función. El otro detalle es que muchas personas que hacemos eso del volanteo es que llegan y te dicen: mire, ¿me puede dar el precio de tal cosa? Y vos fíjese de que yo no le manejo precios, sino que entra: ay no, ¿y para qué la han contratado? ¿Y para qué está ahí entonces? Entonces a veces la gente no entiende cómo funciona eso. Y lo que te dicen: ah, pero le pagan bien, seguramente le pagan bien. Y no me estoy quejando de mi pago, vea. Yo contenta con lo que hago. El problema es la forma de cómo la gente ve a la gente que hace. Así como las edecanes son maltratadas, humilladas, también la gente que hace volanteo son maltratadas, humilladas, y lo ven como que, creo que le hacen más caricias a un perro. Ven a un perro en la calle y ¡ay, el perrito! Y ya le dan, pero nosotros somos ignorados por muchas personas. Pero aquí quizás es falta de empatía, ¿ya? O sea, empleo es empleo y se necesita del mismo respeto independientemente de las funciones que se ejercen, ¿ya? Uh-huh. Sí, entonces la verdad que sí son situaciones que a uno como persona te incomodan. Y a veces son centros comerciales donde hay personas que van con dinero, que con estatus social más alto, y o sea, que te hagan eso de pero disculpame, o sea, tu capacidad económica no puede determinar tu sentido humano. Sí. O sea, tampoco nos confundamos, ¿ya? Por eso te digo, o sea, ¿cómo es posible que han tenido educación y no pueden ni agarrar una hojita que no te va a costar nada? Yo he visto, y eso sí lo tienen bastante los niños. ¿Qué tiene? Y ya van y lo agarran. Ah, pues sí, qué bonito, y se lo dan al papá. Y esos volanteos al final vienen siendo un beneficio para nosotros, porque por lo general viene siendo que le están avisando a uno de X promoción o un descuento por la compra de. Sí, entonces el detalle es que eso es lo que no entienden, y creo que no solo yo he sufrido maltrato, también hay otros tipos de maltratos en otras áreas donde el trabajo es subcontratado, como vos estabas diciendo, la construcción. Hablabas de los que trabajan en construcción, sí. Y sabemos también que hay profesiones u oficios de alto riesgo. En este caso, como las construcciones, las cuadrillas, existen accidentes laborales que son dentro de la jornada, sí. Y existen accidentes comunes que son fuera de ella. Solo que cuando vos salís de casa hacia el trabajo y tenés un accidente, se cuenta como accidente laboral porque vas hacia el trabajo, pero a la hora de salir de tu trabajo a casa ya no se cuenta como accidente laboral. Ok, está bien. Pero me imagino yo que dependiendo del caso que sea, la empresa tiene que responder según lo que le corresponda, sí. ¿Verdad? Ahora bien, en este caso, digamos, quiero hablar acerca de algo más específico también fuera de lo que ya habíamos mencionado, y es el transporte por medio de aplicaciones móviles o los deliveries. Uh-huh. Ellos están propensos a ser víctimas de asalto, víctimas de asalto a mano armada o alguna otra cosa. Accidentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué están haciendo los organizadores, por decirlo así, los creadores de las apps para asegurarle la vida o asegurar a ese empleado? Fíjate que, para serte sincera, hace un
un tiempo atrás hicimos con unos compañeros de clases, hicimos un estudio sobre eso y en realidad te ven como socio, no como empleado. Por ende, no tenés las garantías de un trabajo. O sea, no entra como parte de un contrato, no entra como que vas a tener vacaciones, porque lo que te dicen, vos sos tu propio jefe, esa es la primicia. Entonces, se puede decir que es como un trabajo informal, como un trabajo informal que solo ocupas o haces uso de esas aplicaciones para contactar con el cliente. Nada más la aplicación, y por hacer uso de esa aplicación es que te cobran o te quitan cierta parte de esa ganancia que vos tenés, pero no te ven como empleado y no te van a ver como empleado. Ese es el problema. Otro aspecto sería de qué forma garantizarles la estabilidad laboral independientemente del tipo de trabajo informal al que se dediquen, ya sean subcontrataciones o en el caso que sea, que el puesto del mercado, el negocio familiar. Pero es que, mira, el detalle es que el Código de Trabajo de nuestro país sí los protege. El problema es que no hay como que el conocimiento para que vos vayas a la oficina a poner tu queja, a que hagan las inspecciones necesarias en ese establecimiento. Sin embargo, y regresamos con las aplicaciones, el Ministerio de Trabajo no puede hacer mucho porque no hay como un registro tal cual que decir, esta empresa son mis empleados. Simplemente ellos solo ocupan o son usuarios de la aplicación para beneficio o como ¿cómo te explico? Son las personas que ocupan esa aplicación para conseguir a sus clientes, sus propios clientes. No que la empresa le tira a esos clientes o le da a esos clientes, no les dice, vaya, aquí están, esos clientes son suyos y por eso usted ya es mi trabajador o está subcontratado para mí. No, sino que solo tiran el cliente y que el que quiera hacer ese viaje, el que quiera hacer ese negocio o llevar esa comida lo va a hacer. Así de fácil, por eso es que ese es el problema que tienen con ellos. Pero en este caso, en este tema, lo que hemos aprendido es que no importa si son subcontrataciones, si es un negocio familiar, si es independientemente de ese, como lo conocemos comúnmente, empleo informal. Lo que nos interesa aquí es que se sepa que existen leyes a favor de este tipo de empleados, que siempre se les va a velar para que tengan un sueldo justo, para que tengan su día de vacación, para que tengan su día de descanso. Todavía aún se puede tener incapacidades o vacaciones anuales. O sea, infórmense, vean de qué forma se comunican con la gente, con las entidades que les pueden apoyar en este aspecto, porque sí, es verdad, puede ser tal vez un negocio que no está inscrito, pero siempre como empleados va a haber alguien que va a velar por ustedes con todos estos aspectos que les hemos estado mencionando, que son muy importantes. O sea, es importante que lo sepan, ¿ya? Entonces, busquen información, tengan ustedes ese conocimiento de qué es lo que les respalda como empleados, por muy sector informal que se conozca, ¿verdad? Es que tal vez no es sector tal cual informal, sino que no están protegidos bajo un contrato laboral, pero que son empleados y que merecen sus... Sí, eso es un hecho. O sea, todo trabajador es digno de su salario, todos tienen que ser respetados. El problema es que por el mismo desconocimiento no sabemos qué hacer. Y en realidad ese es el objetivo de nosotras, de informarles cómo se puede llegar a hacer ciertos procedimientos que se necesitan. Así que les hacemos la invitación que si tienen algún problema con respecto al trabajo, pues que se acerquen a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hay en diferentes departamentos, en diferentes municipios,
y avisar o informar lo que está pasando para ver qué pueden hacer en su caso y con su patrón, ¿verdad? En otro caso también mencionar que por la experiencia de aquí de la compañera, seamos un poquito más empáticos con cualquier labor que se ejerce. Recordemos que labores son labores. O sea, ya sea profesión u oficio, el que trabaja, como decías, digno es de que tenga su remuneración, y nosotros, en todo caso, pongámonos en los zapatos de cada quien, ¿verdad? La experiencia que contó la compañera es bastante importante saberlo. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros nos encontramos con alguien que esté entregando volantes, recibámoslos de forma amable, no los ignoremos. Sí, en realidad es un trabajo cansado, estar parado 6-7 horas. Hay personas que están bajo el sol. Yo tuve el privilegio de estar he estado dentro de centros comerciales, que los gerentes de las tiendas no han sido tan pesados, sino que quiero ir a comprar agüita, vaya a comprarlo, o su hora de comida y todo. Pero hay otros lugares que no, que son pesados, que tienen problemas hasta con los vigilantes. Entonces, respetemos eso, ¿verdad? Igual a los demás, como vos decías, las demás profesiones, a los demás oficios. Por ejemplo, el caso de las manicuristas, pedicuristas, las bordadoras. Las bordadoras, que es un tema muy importante que tenemos que tocar más adelante. Pero en fin. También otro tema que me gustaría tocar sería aquel trato que reciben los de vigilancia privada. Sí. O sea, es triste ver así que el vigilante esté tomando sus alimentos de forma inadecuada, desamparados. Sí. Es muy feo. Mira, ¿cuántos casos? Bueno, yo tengo un recuerdo de más o menos unos 10 años atrás o algo así, 7, que un vigilante, por la desesperación, por los problemas, no sé por qué específicamente, terminó atacando a un cliente de un banco porque no aguantó, o sea, era tanto el estrés. Aquí el ambiente laboral, sí, quizás, ¿verdad? Sí, en realidad que yo siento que ese rubro es bastante explotado, y sí, recordemos que ellos reciben sus sueldos, sus prestaciones, pero los derechos laborales considero yo que son bastante pisoteados. Quizás vamos a dedicar un espacio a hablar acerca de ese tema, ¿verdad? De los derechos. Lastimosamente el tiempo se nos acabó. Ya hablamos bastante, el tema está igual, como todos los demás temas, bastante interesantes, pero igual. La recomendación es la siguiente: respetemos el oficio, el trabajo de cada persona. No se sabe el por qué el estrés. A veces hasta tratamos mal a aquellas personas de los call centers, que miren, que resuelvan esto, que no sé qué, y no sabemos el estrés que les, digamos, sí. Entonces, en realidad, esa es la reflexión de esta semana, ¿verdad? Entonces, se despide de ustedes Ana Beltrán y Eunice Ramírez. Nos escuchamos la próxima.